Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia. Terminamos el tutorial de esta hermosa mochila. Recuerden que estábamos haciendo la mochila de San Valentín para el mes de septiembre de amor y amistad. En Colombia se celebra en el mes de septiembre. Esta mochila ya la habíamos hecho, pero para febrero, que realmente en México se celebra es en febrero, el mes de amor y amistad. Bueno chicos, ya quedó terminada, quedó hermosa, quedó preciosa, me encanta lo grande que quedó. Pensé sacarla más pequeña, pero no, quedó bastante grande. En este tutorial les voy a enseñar cómo se terminan de cerrar estos corazones, que es muy fácil, y hacer los pasadores y este precioso borde. Este borde está precioso. El próximo tutorial será ya para colocarle un hermoso cordón y que quede listica con su fajón, cordón, pompones y listo. Por ahora se las presento así. Vamos a terminar entonces la hermosa mochila para que ustedes también la tengan así de preciosa con este hermoso tutorial. Bienvenidos chicos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, dejen siempre una manito arriba, un excelente comentario, se les agradece muchísimo. Sin más, empecemos de una vez a tejer donde quedamos en la segunda parte. Bueno chicos, volvemos a talleres de esta hermosa mochila. Hicimos un pequeñísimo receso porque nos correspondía enseñar a pegar el fajón de la mochila El Dorado, pero ya retomando chicos, quedamos en esta parte. Cómo estamos cerrando este hermoso corazón y cómo estamos creciendo este. Es todo lo que hemos hecho. Esta mochila es muy sencilla, es pensada para personas que están empezando en la técnica Wayuu, pues que no se sientan como tan demasiados dibujos en un mismo proyecto, que sea un proyecto como este, relajadito. Entonces chicos, ¿qué hicimos acá? Simplemente llegamos punto negro sobre rosa, los rojos, negro, todo este rosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos rosas y acá vamos a empezar. En este primer rojo vamos a hacer negro. En el rojo que queda hacemos rojo y en el negro rojo. ¿Listo? Para irlos corriendo. Así que este corazón ya se va a cerrar y se cierra con rojo. Simplemente chicos, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 negros y vamos a hacer rojos, pero acá sí toca poner un puntico negro porque pues ya en la otra vuelta se cierra con rojo, pero la idea es que se forme el corazón. Entonces solo dos rojos, uno sobre negro, uno sobre rojo, el puntito negro y volvemos a hacer dos rojos y a tapar el corazón con negro. Eso es todo chicos, nada diferente, nada extraordinario, ¿ok? Dos rojos, 1, 2 y tapamos este precioso corazón con negro. Así de sencillo chicos, así de fácil. Como se cerró este, se cierran todos. Yo sí quiero pues estarles mostrando, ¿no?, los avances. De hecho voy a avanzar bastante y les muestro qué hice, hasta dónde tejí, por qué lo tejí, para que ustedes puedan avanzarme. Así cerramos este corazoncito con negro, luego lo vamos a cerrar con rojo igual que este, luego con negro. Pero entonces yo voy a adelantar esas partes y cuando vuelvan a hacer este, que es aquí encimita, vuelvo y les muestro, ¿ok? Porque ya la cerrada la entendieron perfecto. Así que falta es cómo vuelven a hacer este acá para que se forme también corazón. Bueno chicos, yo terminé la vuelta, la que les mostré, donde metimos este puntico negro. Di una vuelta más para colocar este rojo. Lo mismo chicos, igual, este se sigue creciendo. Acá ya quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 rosas, un negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rojos, un negro, un rosa, un negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rojos, un negro. Y acá hice una pausa, yo quería adelantarles mucho, pero sí tengo que hacer esta pausa porque acá nace el otro corazón. Acá tan sencillo como eso, que nace este corazoncito de acá. Les muestro. Este pequeño. Entonces a esta altura ya tenemos que meter el primer punto negro para este corazón. Ok, entonces teniendo claro eso,
simplemente dejamos 4 puntos rosas, 1, 2, 3, 4. Dejando 4 puntos rosas, ahí hacemos un punto negro para empezar el otro corazoncito. Ese corazón será igual de grande a este. Ok, chicos, entonces no es nada diferente, sino lo mismo, un punto negro, luego va a quedar punto negro a un lado, al otro rojo y así. Se va a crecer igual, pero sí tenía que aclararles que era en esta vuelta, donde se tapa este corazón con rojo, ahí en esa vuelta se nace el otro corazoncito, ¿ok? Yo ya voy a adelantar, voy a taparla con negro y les voy a mostrar, es para iniciar el nuevo corazón. ¿Qué es esto? Miren, chicos, esta parte. Entonces ya lo tapo con negro y cuando ya llegue aquí a esta parte donde vuelve a salir esta línea, esta que hace que se cierre este, les muestro de nuevo. ¿Listo? Ustedes simplemente crecen este corazoncito igual que han crecido todos. Bueno, chicos, como ven mi avance, está hermoso, ¿verdad? Pero acá hice una pequeña pausa porque ya tenemos que empezar a cerrar el corazón grande. Es muy sencillo, pero sí tengo que enseñarles pues desde donde empieza a cerrarse. Estamos tejiendo ya punto sobre punto acá. Negro, negro, rojo, rojo, negro, negro y el salmón todo punto sobre punto. Acá simplemente llegamos hasta el centro para formar que el corazoncito está dentro del otro y sacarle la partecita, esta es esta, para ya empezar a cerrar. El otro corazón pequeño que viene siendo este, ya empezó a crecer. Eso es todo, chicos, pero sí tenía que hacer una pequeña pausa para mostrarles. Es importante que ustedes tengan claro todo esto para que no se les haga demasiado grande el corazón. Entonces sí es importante mostrarles. Bueno, les cuento. Acá en el punto negro simplemente voy a ir a tejer punto negro sobre negro. Los dos puntos rojos normales, punto rojo sobre rojo. Y voy a tejer también punto negro sobre negro. Ya no quedan puntos corridos porque ya el corazón tiene el tamaño que deseaba. Y vamos a hacer con el rosa simplemente un punto en relieve porque es un punto bajo. Entonces, para que sí me quede hermoso este punto en relieve, y el orden ya saben, punto bajo, punto en relieve, para que quede ladrilladito. Así voy a tejer hasta acá y ya les muestro. Bueno, ya tejí hasta acá, normal, punto bajo, punto en relieve, hasta el primer punto negro. Miren, chicos, no he tejido nada ahí. Acá en este primer punto negro voy a empezar a hacer puntos bajos. Si es necesario que tejan puntos bajos para que no tapen la línea oscura, ¿no? Y se conserve la línea del corazón. Simplemente esto, punto bajo, hasta el último punto negro. Punto bajo. Y acá ya tenía un punto en relieve en medio de un par de puntos bajos. Simplemente voy a hacer entonces en el primer punto bajo, punto en relieve, agarrando la pestañita. Punto bajo, punto en relieve. Ahí. Y voy a cambiar a negro, acá donde está el primer color negro, el primer punto negro, porque ahí es donde voy a cerrar mi corazón. Simplemente agarro mi hilo, checo que no esté recogido, punto bajo, uno solamente, porque voy a hacer los dos rojos. Lo mismo, agarro mi hilo, checo que no esté recogido por ningún lado y voy a hacer los dos rojos, el punto negro y sigue todo rosado. Acá este corazón se va a crecer igual que crecimos este, igual que este, igual que este. O sea que acá tengo un punto rojo, voy a colocar 3 y un punto negro a cada lado para que quede corrido. Esto era todo, chicos. Acá, ahí se cierra ya mi corazón para que empiece a subir un poquito y ya formar esta formita. Acá nada más, no necesitamos nada más. Entonces sigo tejiendo y cuando tenga algún cambio vuelvo y les muestro. Simplemente estamos creciendo este corazón, nada más, no estamos haciendo nada más porque este ya se cerró, o sea que va a quedar punto sobre punto. Yo voy a seguir avanzando y les muestro hasta qué vuelta se hace punto sobre punto. Esta es la segunda, dos vueltas donde estamos haciendo punto sobre punto, ¿ok?
Bueno, chicos, les cuento. Ya les voy a mostrar cómo vamos a tejer acá, que vamos a meter el puntito. Les voy a explicar que es 1, 2, 3, 4 vueltas. Bueno, ya les voy a explicar esta parte. Pero antes de explicarles esa parte, quiero mostrarles que sí hay que meter el puntito para la línea de la vida. A mí esta línea de la vida me parece muy hermosa. Acá la vamos a volver a empezar. Si usted por alguna razón tiene dudas, la puede hacer igual a este. Entonces usted simplemente cuenta esta cantidad de puntos que hay acá y esa misma cantidad de puntos los deja y empieza a hacer exactamente esto mismo. Esto mismo, puede repetirla tal cual como está acá abajo, no hay ningún problema. Tiene que tener en cuenta pues que obviamente este corazón está acá y no está acá abajo. Entonces esta línea que usted la va a empezar, la tiene que empezar desde acá, ¿no? O sea, no desde ahí, no, sino que si este punto está separado, por ejemplo, de este corazoncito, póngale usted de este corazoncito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 puntos. Entonces usted puede dejar acá 19 puntos y hacer este cachito para que al irlo cerrando este cachito quede cerquita al corazón, a este corazón, porque según como usted lo haga, pues así mismo va a quedar muy similar a este. Entonces puede hacerlo tal cual como está abajo, realmente no es difícil. Yo les voy a mostrar qué hice, por si usted lo ve complicado, tenga una forma de poder hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 puntos. 22 puntos, chicos. O sea, yo hice primero el puntito negro acá, que es lo que ya les voy a mostrar cómo lo hice. Y antes de llegar a hacer el segundo del corazoncito de la otra imagen, dejé 22 puntos, hice un punto rojo. Eso es todo. Ya pasé, que lo que les voy a explicar cómo hago esto, y acá vuelvo a dejar 22 puntos para hacer el punto rojo. Ya aquí ya di la vuelta, ¿ok? Entonces es cuando empiecen esta vuelta, ahí meten el puntito, miren, ahí meten el puntito, ¿ok? Ahí, y el otro acá. Eso no es difícil, no es para nada difícil. Yo dejé 22 puntos, marqué porque sí necesito que ustedes tengan claro que son 22 puntos que se dejan. Cuento de nuevo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Así que en este que está libre es que voy a hacer el punto rojo para empezar la línea de la vida. Eso es todo, chicos. Les voy a explicar entonces cómo hicimos el puntito acá en el centro, para que les quede claro a qué tantas vueltas hay que hacer punto sobre punto. Y voy a avanzar un poco más para mostrarles. Quiero avanzar un poco más, chicos, porque la línea de la vida, lo que yo les explico, ustedes se pueden guiar con la que hicimos en la parte de abajo. Así que esta parte no es complicada, se pueden guiar por esta misma. Mire, este espacio acá se ve más lejos, pero es porque está este corazón, pero ustedes pueden tener la misma distancia, tratar de que quede parecida acá. Entonces este primer puntito para ustedes puede ser este. Ya saben que en la siguiente vuelta meten 3, que en la siguiente ya colocan 2 a un lado, un rosa, 2 al otro, y colocan los puntitos acá y empiezan este cachito, esta línea de la vida de acá. Entonces les va a quedar una línea de la vida hacia arriba aquí, si lo hacen igual que abajo, o sea que sí les va a dar, chicos, no hay ningún problema por ese lado. Voy a hacer los 22 puntos, voy a dar esta vuelta y ya avancé bastante, pero no tengan miedo a estos avances. La parte de la línea de la vida ya la conocemos, que realmente yo les sugiero, si usted por alguna razón con la explicación de un puntito acá y luego un puntito acá queda un poquito perdido, hágalo igual que abajo. La de abajo es mucho más larga, esta sí es más corta, porque miren, solo tenemos este espacio. Acá abajo sí era un muy buen espacio, así que no pasa nada, con que le hagan 1 o 2 piquitos acá arriba, con eso hay suficiente. Igual les voy a comentar lo que yo hice. Antes de llegar acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 puntos. Hice el punto rojo y terminé con 22 puntos rosados. ¿Listo? Teniendo claro eso, este primer punto, y ya este segundo lo hice separado de 11 puntos. Desde acá donde hice los 3 rojos hasta acá hay 11 puntos rosados, 1 rojo, y ya termina hasta acá. Listo, esa es la separación que hay. Y perfectamente hice lo mismo acá, nada diferente. 22 puntos antes de llegar acá,
hice el rojo, hice 22 puntos, luego 11 puntos el rojo para el segundo pico y ya, eso fue todo. Confirmamos lo que les había dicho: 1, 2, 3, 4, 5 puntos, punto sobre punto, 5 puntos de vueltas iguales, negro sobre negro, rojo sobre rojo, negro sobre negro. Pero recuerden, este punto negro lo metí en la vuelta 4, 1, 2, 3, 4. Cuando hice el punto 4 de negro sobre negro, rojo sobre rojo, ahí metí este puntito en el centro, que es igual que este, que es igual que este. 1, 2, 3, 4, 5 puntos en total. Ya la segunda vuelta, donde ya se aumentó al puntito rojo, también quedó punto sobre punto. A partir de esa sí lo corrí, 1, 2, 3 y ya cerré con rojo. Listo, chicos, quedando esto claro. Entonces les cuento, ya en esta vuelta terminé los piquitos, cerré con negro, acá, negro, negro. Ya ustedes saben que se abre el puntito rosa aquí también. Y acá empezamos primero colocando el punto negro acá. Bueno, no, primero colocando los 3 puntos rojos separando los corazones, o antes uniéndolo porque es la línea de la vida, y aprovecho y coloco el puntito negro acá. Si tienen dudas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas con negro, o 9 vueltas desde que se empezó el corazón. Coloqué 1, 2, 3, 4 rosados, 1 negro que es punto bajo, 4 rosados, y esta línea de la vida que ya las está uniendo. Acá quedó 3 puntos de la línea de la vida, 1, 2, 3, 4, 5 rosados, todo rojo, 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 hasta el primer rojo de la puntita que hicimos acá. 1, 2, 3, 4, 5 rosados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rojos, 3 rosados, 4 rojos, 5 rosados, y acá termino. ¿Listo? Eso es lo que he hecho. Esta mitad, ¿no? O sea, porque estoy haciendo esta mitad, esta me falta por hacer. Les voy a mostrar un poquito del corazoncito, porque sí quiero que quede clara la información y lo puedan sacar fácil. Acá simplemente llegué con rojo, que es la línea de la vida, para unir todo. Voy a correr los puntos. Acá hice lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 puntos sobre puntos, 5 puntos sobre punto, y luego ya he corrido 1, 2, y con este es el tercer punto que hago corrido, para que ya me quede el corazón cerrado con el color negro. Y también pues era importante hacer la pausa acá. Yo sé que ha estado pues muy bien explicado, está muy bien explicado el tutorial y muy fácil de entender, pero chicos, sí necesitaba, todo va negro, sí necesitaba que quedara claro en dónde se empieza a cerrar con negro, que es 1, 2, 3, 4, 5 puntos sobre punto, 1, 2, 3, y en el tercer punto que ya está corrido hacia adentro es donde se cierra con negro. Ahí nada más, simplemente punto bajo sobre punto bajo, sin hacer punto en relieve ni nada de eso, porque pues va a dañar el diseño. Ahí, hasta el último rosado. Ya llegué aquí hasta el último rosado. Simplemente voy a hacer los 2 puntos rojos. Toda esta parte está muy fácil de entender. Yo sé que está muy sencillito, pero sí necesitaba hacerles una pequeña pausa para aclarar cualquier duda. Miren, acá vamos a hacer un punto negro y vamos a hacer un punto rosadito, que es sobre el punto negro, que es ya para que salga esta parte del fondo, como se hizo acá con este, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo, los 2 corridos totalmente negro. Quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos negros, y acá ya les enseño para unir y para sacar el puntito negro de acá. Bueno, ya terminé el corazón, simplemente le dejé el punto en el centro, 4 rosados, un punto negro, 4 rosados. Este sí se abre todavía esta vuelta, las otras no. Hasta acá sí coloqué el último negro sobre rosado. Y acá dice que empezamos con rojo, creo que 3, sí, 3 puntos rojos. A ver, 3 rojos, 5 rosados, y seguimos trabajando la línea de la vida. 3 rojos, 1, 2, 3,
5 rosados, luego todo rojo hasta este primer rojo. Pasamos todo rosado dejando un solo rojo libre para volver rojo hasta el primer rojo. Todo esto rosadito, y acá en este rosado vamos a hacer, les muestro, así, miren, es así, tiene que quedar 3 rojos, 5 rosados, todo rojo hasta el primer rojo, 5 rosados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rojos, 3 rosados, 4 rojos, 5 rosados y 3 rojos. Así terminamos y quedará unido todo el diseño. Ya toda la mochila quedará con línea de la vida unida. Y empezamos a cerrar estas montañitas, que son estas. Estos picos altos son estos vacíos. Voy a adelantar. Ya saben ustedes que acá van a cerrar con rojo, luego van a cerrar con negro y siguen con el fondo rosado. Mejor dicho, voy a adelantar para que ya terminemos de una vez con esta hermosa mochila. Bueno chicos, yo avancé bastante, miren, porque ya realmente lo de los corazones era muy sencillo. Así como se cerró este y ya yo les había dado las indicaciones a qué altura debían de cerrar este. Acá los piquitos de la línea de la vida, lo mismo, sencillísimo, ya habíamos hecho este, así que ya no era nada difícil hacer este. Recuerden que yo les marqué acá para separar los puntos, pero el resto súper fácil, miren. Así quedó. Ya voy a sacar los pasadores. La mía no quedó tan alta, no es necesaria que quede tan alta. Ustedes para alcanzar lo alto que desean deben de tener claro qué tan ancha quedó. La mía no quedó tan ancha, así que la mía va a quedar de 23 de alto. Si usted la hizo muy ancha, puede hacerlo entre 25 hasta 28 de alto. En mi caso no, en mi caso quedó muy pequeño el fondo, entonces con 23 de alto va a quedar bien, ¿ok? Entonces eso depende. Igual, yo le hice después de que terminé el corazoncito pequeño, 1, 2, 3, 4 vueltas rosadas. Si a usted le queda muy bajita, le puede hacer 6 hasta 8 vueltas rosadas antes de hacer el pasador. Se va a ver bien, se ve perfecto. Bueno, teniendo esto claro, les voy a enseñar esta hermosa puntada para los pasadores. Ya con esto de los pasadores, ya de esta hermosa mochila. Les voy a mostrar para que se vea ese diseño así de bonito. A mí me gusta agarrar la cadenita, la pestañita de atrás, como hemos estado tejiendo todo el tiempo se tejió así, agarrando la pestañita de atrás, y el siguiente punto, ese sí lo agarramos completo. Miren. El siguiente, la pestañita de atrás, sin hacer aumentos, es el punto que corresponde, el punto completo, la pestañita de atrás, el punto completo, la pestañita de atrás, el punto completo, la pestañita de atrás y el punto completo. De esa forma, yo esta puntada la utilizo mucho para las mochilas unicolor, me encanta. Y estos días la hemos utilizado en varias mochilas que hemos terminado porque le da un bordecito bonito. Se ve bonito, mire, agarré el punto completo ahí ya para terminarla. Y vamos a dar una segunda vuelta con rosado, pero para sacar los pasadores. Chicos, para sacar los pasadores, vamos a explicar. Usted tiene que contar todos los puntos. Usted no dé por hecho que si la mochila la empezó con 200, con 180, que va a tener esa cantidad de puntos. No, cuéntelo. No cuesta nada empezar a contar. Estas cadeneticas, estas las va a contar, marque, tenga sus marcadores. En mi caso yo cuento de 50 en 50 y acá tengo mi marcador. Entonces voy a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ahí, mire, hasta ahí. Listo, usted ya tiene 50 puntos. A partir de acá cuenta otros 50, así hasta terminar. Yo voy a contar, les confirmo cuántos tengo y cómo voy a hacer mis pasadores. Bueno, chicos, estamos sacando los pasadores. Es muy sencillo. Yo acá termino y empiezo la vuelta. Inmediatamente hice 5 puntos al aire y 20 agarrando la mochila. Agarrando el punto normal. No estoy haciendo, agarrando la pestañita, agarrando el punto completo. No, punto normal. Les muestro. Mi mochila tiene 200 puntos. Los dividí en 8 y me quedo en total 25 para cada pasador. Para que me salgan 8 pasadores. Simplemente hacer puntos al aire es esto. Hacer puntos agarrando solamente estos hilos alma, nada más. 5, ahí, 5, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y cuento acá también 1, 2, 3, 4, 5. El punto 6 lo agarro de la mochila y sigo agarrando 7, 8, la pestañita de atrás, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, quito este gancho, 24 y 25, ahí, listo. Hice otro pasador de 25 puntos, 5 al aire y 20 acá, 25. Aquí vuelvo a empezar lo mismo. Eso es todo. La terminamos, le damos una vuelta de puntos rojos y los puntos rojos son los que vamos a hacer encima de estos rosados. Lo mismo, una vuelta, un punto completo, un punto la pestañita de atrás, un punto completo para que quede este mismo diseño. Le damos una vuelta con negro o hasta 2. Le pueden dar una vuelta con negro y de pronto una vuelta de puntos deslizados para que se vea más grueso el borde y listo. Eso es todo, chicos. Así ya nos queda terminada esta preciosa mochila que vieron ustedes en la presentación cuando iniciamos este tutorial.